Yo quiero dar la más cordial bienvenida a Taleb Alipsalem. Él está en España, es activista y analista político saharaui, residente en España, quien nos hizo favor de tomarnos esta llamada y le damos la más cordial bienvenida. Taleb, muy buenos días desde México, buenas tardes allá en el Estado español. Y me acompaña Taleb, pues como te había comentado, en el Alberto Nájar y un servidor, Ernesto Ledesma. Así que, Taleb, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por tratar este tema tan olvidado, ¿no? Y nada, un placer estar contigo y con Alberto. Un placer, gracias. Mientras te doy la bienvenida, gracias. Qué bueno que aceptaste la conversación, Taleb. Muchas gracias a vosotros. Sí, y es, pues hay historias y Taleb tiene también, Alisalem tiene una. Él es un, pues joven, 30 años, que lucha por los derechos de su pueblo. Nació en los campamentos de refugiados argelinos y como el resto de los saharauis nacidos a partir del año 1975, no conoce su tierra. Llegó a España hace 22 años gracias al programa Vacaciones en Paz, donde una familia de acogida le dio un techo y le brindó la oportunidad de formarse. Su familia biológica está dividida. Su madre y dos hermanas residen en España. ¿Me escuchas ahora? Mientras, sí, creo que ya te escuchamos mejor. Mientras con sus dos hermanos, pues ya están, se fueron a la guerra. Estoy leyendo una nota del año 2020, del 30 de noviembre de 2020, donde hacen una descripción de Taleb. Taleb, adelante, a ver si ya te escuchamos mejor. Sí, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por tenerme aquí, a vuestros televidentes. Es un placer estar con ustedes, es un placer que me tengáis aquí hoy para tratar este tema, ¿no? Para tratar el tema de la inmigración, de esas terribles imágenes, de esa grave masacre que estamos viendo, ¿no? Que nos pone ante la gran pregunta de si la humanidad realmente todavía conserva algo de esa humanidad y de si esa también democracia y esa libertad y esa defensa de los pueblos y de sus derechos que abandera ese occidente, ¿no? Que abandera esa defensa de los derechos humanos, como hemos visto una sensibilidad con ese pueblo de Ucrania, y al ver estas imágenes parece que pasamos de forma completamente pasiva, ¿no? Ante este tipo de imágenes. Y bueno, también trataremos el tema del Sáhara Occidental, que aunque no se hable mucho, como bien has mencionado, aunque no se hable mucho del tema del Sáhara Occidental, como has estado explicando, Ernesto, es un tema de suma importancia, no solo para el pueblo del Sáhara Occidental, el pueblo saharaui, o para Argelia, o para Marruecos, o para Mauritania, o para España, sino que es algo que va mucho más allá, incluso toca los intereses de ese gran occidente o de esa alianza que es la OTAN, ¿no? El Sáhara Occidental es un territorio clave que está en el norte de África y que es el fondo realmente de todo este problema que estamos viendo y de todos los problemas que vamos a seguir viendo, no solo el tema de la inmigración y los conflictos entre Marruecos y España, sino más problemas que van a ir surgiendo en la zona del norte de África y del sur de Europa. El Sáhara Occidental, como digo, es la base de todos estos conflictos. Sí, perdón, es que ahora me tocó a mí tener el micrófono en silencio, Taleb. ¿Qué hay detrás? Porque tenemos pues, tiempo limitado, desgraciadamente, quisiéramos que fuera mucho más amplio, pero esto que ocurrió en Melilla, en Marruecos, me parece que, no sé, era algo que ha venido ocurriendo, pero a cuentagotas desde hace ya varios años. Y ahora mismo veo yo que el gobierno español, por ejemplo, el gobierno de Marruecos y la comunidad internacional también, como pareciera que están haciendo un esfuerzo como por desviar la atención del problema y no irse al fondo del asunto, que son las condiciones durísimas de la población en toda aquella región. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué es lo que el sentimiento, la sensación que te ha generado esto que ocurre ahora? Y sobre todo la reacción de la comunidad internacional. Veo que en tu Twitter has retuiteado algún comentario sobre que los eurodiputados tratan de responsabilizar ahora a Argelia, por ejemplo, la posición del gobierno español.
lo que sucede mismo ahí, que tú has denunciado por años. ¿Cuál es tu impresión sobre esto que ocurre ahora mismo? La impresión que puede tener, yo creo, cualquier persona, independientemente de su ideología política, es una impresión de consternación. Estás consternado ante unas imágenes que yo hacía una comparación con unas imágenes, bueno, que nos llevan enseñando en los colegios, en las universidades, imágenes de matanzas que se hacían en la Segunda Guerra Mundial, de esos campos de concentración nazis, cuerpos amontonados con la mirada de ese ejército nazi completamente normal ante esos cuerpos, ¿no? Y nos lo mostraban como algo terrible y trágico que no tiene que volver a suceder. Ahora estamos viendo exactamente lo mismo, estamos viendo policías completamente tranquilos, completamente paseando entre cadáveres, ese montón de cadáveres, por lo cual la consternación es lo primero que siente, yo creo, cualquier persona con un mínimo de humanidad. Pasamos a los motivos y de una forma muy breve. Esto tiene un trasfondo que es de estudio, que realmente podríamos estar horas hablando, pero para resumir, tengo que decir que las relaciones de Marruecos con España nunca han sido unas relaciones sanas, y esto es debido a que Marruecos ha invadido en el año 75 un territorio que se llama el Sáhara Occidental, la República Saharaui. Es un territorio que fue colonizado por España, fue colonia española durante más de un siglo. El pueblo del Sáhara Occidental, que es mi pueblo, habla el castellano y es uno de los únicos, o es el único país árabe que tiene el castellano como segundo idioma oficial. Fue colonizado por España, pero España nunca hizo una descolonización al Sáhara Occidental. Digamos que España hizo un acuerdo con Marruecos, le entregó ese territorio y Marruecos invadió el territorio del Sáhara Occidental. Esto pasó en el año 75 y Marruecos creía que con una invasión militar iba a acabarse el problema, pero no fue así. El pueblo saharaui continuó resistiendo, sigue resistiendo, liberó gran parte o el 25% de esos territorios del Sáhara Occidental, el 80% lo ocupa Marruecos, y el pueblo saharaui, la República Saharaui, sigue estando y sigue siendo apoyada por toda la Unión Africana, que reconoce a la República Saharaui y reconoce que ese territorio es del pueblo saharaui y no es un territorio marroquí. México también es uno de los países que reconoce a la República Saharaui y hay muy buenas relaciones y tenemos una embajada allí. Entonces, digamos que en estos últimos años Marruecos ha intentado buscar una forma de legitimar su presencia en el territorio del Sáhara Occidental. Lo hizo con Donald Trump e Israel, hizo ahí un acuerdo donde Donald Trump puso un tuit donde decía que reconocía la soberanía de Marruecos sobre esos territorios. Pues bueno, digamos que en los últimos 2 años, que son claves para entender estas imágenes tan horribles que estamos viendo de masacre contra los inmigrantes, en los últimos 2 años Marruecos ha estado exigiéndole a España que reconozca de forma oficial que el territorio del Sáhara Occidental, que es un territorio muy rico y de ahí nacen los problemas, es un territorio que pertenece a Marruecos. España se ha negado, ha dicho, es que la legalidad internacional lo califica como última colonia, nadie reconoce que es un territorio marroquí, hay un pueblo saharaui que tiene que votar el futuro de este territorio y yo no puedo tomar esa decisión. Entonces comenzaron los problemas. El primer problema grave ya lo tuvimos el pasado año. En el año 2021, Marruecos abrió sus fronteras y soltó a más de 10.000 personas en un par de horas. Fueron 2 o 3 horas, más de 10.000 personas de estos inmigrantes fueron utilizados por Marruecos y se lanzaron hacia la frontera de Ceuta. Fue tan grave que las autoridades españolas en la frontera no han sabido parar lo que es ese flujo migratorio y tuvieron que sacar el ejército. Salió el presidente a decir, vamos a desplegar el ejército, y fue una de las pocas veces que se desplegó el ejército español. Pocos días después hemos visto como por primera vez en la historia la Unión Europea condenaba de una forma clara el uso de personas como hoja de presión política por parte de Marruecos, por lo cual esto evidencia lo que llevo explicando pues todo este tiempo a través de redes sociales y en medios de comunicación, y es que Marruecos utiliza a estas personas como hoja de presión política contra España y contra la Unión Europea. Marruecos facilita que personas que proceden de toda África y que intentan llegar a Europa para buscar un futuro mejor, pues bueno, hace unas facilidades para que lleguen a territorio marroquí. Una vez los tienen en el territorio marroquí, lo que hace es concentrarlos en bosques cercanos a las fronteras con España, y en el momento que quieran presionar a España, abren las fronteras e invitan a estas personas pues eso, a saltar esa valla. De hecho, yo he compartido un vídeo donde uno de esos inmigrantes
que ha sobrevivido a esa masacre ha dicho, ha sido la propia policía marroquí la que nos ha dicho, os dejaremos pasar, podéis ir a asaltar, ¿no? Entonces, la clave de todo esto es que Marruecos utiliza a estas personas como hoja de presión política, y es algo tan grave que ni la Unión Europea ni España quieren enfrentar, y lo que hacen es simplemente ceder ante ese chantaje, ¿no? Gracias, Taleb. Dime una cosa ya para ir cerrando, Taleb. El papel de la Organización de Naciones Unidas, el papel de la Unión Europea frente a esta situación. Hemos estado escuchando y revisando también tu cuenta de Twitter, y que pues uno podía escuchar ahí los resúmenes que va dando el presidente español, Pedro Sánchez. Pues uno pues genera mucha indignación pues, las declaraciones de él, donde pues está prácticamente avalando lo que está haciendo el gobierno de Marruecos. Hemos escuchado también al propio Eduardo Galeano hablar ya desde hace muchos años atrás, pues las resoluciones de Naciones Unidas frente a este caso, y no sé si ha habido un cambio de ese entonces, ahora o no. ¿Cuál es el posicionamiento de estos organismos internacionales? Bueno, el posicionamiento de los organismos internacionales es vergonzoso, lo tengo que decir, y sobre todo porque ahora tenemos una comparativa muy clara. Ahora tenemos la guerra en Ucrania y hemos visto cómo se movilizaba todos los organismos internacionales, tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas, como los gobiernos europeos, y con la legalidad internacional en la mano y con los derechos humanos en la otra mano, defendían al pueblo de Ucrania, defendían el derecho del pueblo de Ucrania, y hemos escuchado discursos y hemos visto cómo medios de comunicación de primera línea occidentales cubrían el minuto a minuto de lo que pasaba esa gente en Ucrania. Pero lo que estamos viendo es que tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea, como los gobiernos europeos, como sus medios de comunicación, pasa absolutamente desapercibido lo que está pasando en la frontera española con Marruecos. Estamos viendo cuerpos amontonados, estamos viendo una masacre, estamos viendo una tragedia, estamos viendo crímenes contra la humanidad, estamos viendo imágenes que yo creo que cualquier ser humano rechazaría, independientemente de su ideología política, como he mencionado antes, pero aún así estamos viendo una reacción muy pasiva por parte de las Naciones Unidas, por parte también de la Unión Europea. De una forma muy breve, la posición del gobierno español es una posición que no se entiende ni aquí dentro de España ni fuera de España. Se supone que es un gobierno de izquierdas, pero la política, como están mencionando muchos medios aquí en España, la política y el discurso que está llevando en el caso del Sáhara Occidental, legitimando esa ocupación, nadie sabe a cambio de qué, quizás cediendo a esas presiones por parte de Marruecos, pero está legitimando la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, y por otro lado también está justificando o bendiciendo también toda esta acción, esta masacre contra los inmigrantes. Esas declaraciones del gobierno español se han calificado incluso de discurso de la extrema derecha, que nadie, absolutamente nadie, incluso la gente y los medios más afines al presidente, han criticado esas declaraciones que han, desde luego, han supuesto un terremoto, y yo creo que el gran terremoto lo van a suponer en las próximas elecciones generales, donde el presidente, pues yo creo que ha perdido gran parte de esta gente que simpatizaba con él simplemente por estas declaraciones tan inhumanas, ¿no? Mi última pregunta, Taleb, va mucho en lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Todos coinciden, bueno, el diario El País, que tiene toda su línea editorial, bueno, cita que el intento de entrada a Melilla ha sido el más cruento y mortal que se ha registrado a ambos lados de la valla. La ONU y otros organismos internacionales insisten en pedir al gobierno español que investigue a profundidad lo que sucedió, lo cual es correcto. Pero no he visto un pronunciamiento para atender más atrás las causas, lo que hay en el contexto, como tú nos has comentado. Esta situación se ha planteado como un parteaguas en la historia de la migración en aquella zona del mundo, pero no sé, vista la reacción internacional, ¿tú crees de veras que esto habrá algún cambio? ¿Tienes optimismo que pueda haber algún cambio en la política migratoria tan endurecida de España y Europa en general?
No, yo creo que no va a haber ningún cambio, porque estamos hablando de Marruecos, que es un socio de Occidente, que es el primer socio en el norte de África de Estados Unidos, entonces puede hacer y deshacer de la forma que quiera. Llega a estar quizás en otro bando o llega a ser no un aliado, ¿no? de estas potencias como Francia o Estados Unidos, y bueno, lo tendría muchísimo más complicado y estarían hablando de derechos humanos y de derecho de esta pobre gente, pero como se trata de Marruecos, yo creo que Marruecos pueden seguir haciendo y deshaciendo, utilizando y traficando con esas personas como hoja de presión política y por desgracia el único que puede parar eso es la Unión Europea, es España, ya que supuestamente defiende la democracia, defiende a los pueblos, defiende a los derechos humanos, pero lo que estamos viendo también es una pasividad y son unas declaraciones estremecedoras del gobierno español. Mientras la Unión Africana y el Consejo de Seguridad de la ONU estaban calificando de masacre lo que ha pasado, el gobierno español salía en unas declaraciones diciendo que se ha hecho un buen trabajo. Y esto lo ha dicho literalmente, ha dicho en la frontera lo que se ha hecho es un buen trabajo, ¿no? Un trabajo bien resuelto, lo que ha dicho, ¿no? Y eso también es un poco intentando no enfadar a Marruecos o no enfrentarse a Marruecos. Hay un miedo en España, en este gobierno, sobre todo a Marruecos, que le va a costar muy caro a este gobierno y yo creo que ya le está costando, ¿no? Porque como he dicho, muchísima gente y muchísimos medios están estupefactos ante lo que está pasando, ¿no? Ya para terminar, Taleb, ¿consideran ustedes esto que está sucediendo que sí le va a tener un costo político importante al gobierno, al presidente Sánchez o no? Sí, desde luego, yo creo que supone el fin, ¿no? Estamos a 1 año y medio, 2 años de las elecciones generales y yo creo que podrían, pues eso, poner estas declaraciones entonces, porque yo creo que supondrá el fin de Pedro Sánchez, porque yo sí que estoy leyendo aquí todo, incluso los medios más afines al presidente y se nota realmente que hay un enfado. Hace poco hemos tenido las elecciones en la zona de Andalucía. La zona de Andalucía durante 30 años ha sido gobernada por el Partido Socialista, que es el partido de Sánchez, es su cuna, ¿no? Es la zona donde más apoyo tiene, más de 6 millones de votantes. Pues bueno, las elecciones fueron la semana pasada y ha tenido el peor resultado de su historia el partido del presidente. Y esto es debido a la mala gestión, sobre todo en la cuestión de las relaciones con Marruecos, que, digamos, legalizó esa ocupación ilegal al Sáhara Occidental, por lo cual, como he dicho, ha tenido el peor resultado de su historia en esas elecciones, que ya son un indicio de que este partido, o lo que es los votantes a este partido, están perdiendo la confianza, pero lo que hemos visto ahora yo creo que acaba de rematar a un Pedro Sánchez que yo creo que está acabado, desde luego. Pues, Taleb, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Taleb Alisalem, activista y analista político saharaui, residente allí en el Estado español. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y si no te molesta, pues seguiremos contactando para ir actualizando un poquito la situación de lo que está sucediendo por allá. ¿Te parece? Muchísimas gracias, a vuestra disposición siempre. Un placer. Un saludo a ustedes y a vuestros televidentes. Gracias. Un abrazo, cuídate. Gracias, hasta luego.